A todos ustedes, bienvenidos a este nuevo estudio en profundidad. Hablaremos de la médula espinal anclada oculta y la cirugía, un tema del que se sabe muy poco y por eso hemos decidido hablar de ello aquí en el estudio con nuestro invitado profesional, el doctor Vanni Veronesi, neurocirujano en el Ospedale degli Infermi di Faenza, AUSL, Romagna. Está con nosotros, bienvenido doctor. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Así que, doctor Veronesi, ¿qué es la médula espinal anclada oculta? ¿Un síndrome malentendido? Sí, de hecho es un conjunto de síntomas relacionados con un metabolismo alterado de las células nerviosas de la médula espinal dentro de la colonia vertebral que conduce a una disminución de lo que es una molécula llamada ATP, que es en realidad como la gasolina para las células nerviosas, por lo que hay todo este conjunto de síntomas que el paciente se queja de, cuyo diagnóstico es, en definitiva, puramente clínico, pero debe diferenciarse no por los síntomas, pero porque la médula espinal anclada y la médula espinal anclada oculta son dos entidades diferentes desde el punto de vista nosológico, pero desde el punto de vista sintomático son lo mismo, pero con la resonancia magnética lumbar estándar podemos ver la médula espinal anclada. La médula espinal ya no se encuentra entre la primera y la segunda vértebra, sino más abajo. En la médula espinal, oculto anclada, la resonancia magnética es normal y por lo tanto no tenemos una herramienta estándar, digamos, para el diagnóstico, pero veremos más adelante lo que puede ser el examen instrumental. Entonces aquí, doctor, estamos hablando de una enfermedad rara cuyo diagnóstico no es nada simple. No es sencillo. Si queremos especificar que tenemos una diapositiva que muestra solo en las bases de datos en un estudio de 2020 que la médula espinal anclada está presente en algunas bases de datos. Si podemos ver la siguiente diapositiva, mientras que la médula espinal oculta anclada no figura en las bases de datos de enfermedades raras. Ahora es una patología que fue descrita por primera vez hace bastante poco, estamos hablando de 1990, pero desde entonces han salido numerosos artículos científicos en la especialidad, pero seguimos sin tener reconocimiento en las bases de datos de enfermedades raras. ¿Y cuál es la sintomatología del paciente con este síndrome? Síntomas: dolor lumbar, síntomas en las extremidades inferiores que pueden ser hormigueo, dolor y a veces incluso alteraciones en el control de los esfínteres urinarios y fecales. Para eso hay una diapositiva que es esta, perfecto, en la que vemos que básicamente para el diagnóstico tenemos los síntomas mencionados, la exploración neurológica y algunas pruebas específicas de tracción de la médula espinal, porque la médula espinal termina en un cono y luego continúa como una cola de rata, que es el filum terminale, que no es una estructura nerviosa, sino que es tejido fibroso que se une al cóccix. Así que si hay tensión y en los movimientos de la columna se tira de la médula espinal y tiene síntomas. Como ves, el soporte instrumental de la médula espinal anclada es la RM lumbar estándar. Para la médula espinal de anclaje oculto, donde todo muestra que es normal en la resonancia magnética estándar, tenemos desde 2013, gracias a los colegas de la Universidad de Hiroshima, un nuevo MRI, es el mismo MRI, pero en la posición prona, que se utiliza para apoyar el diagnóstico, que en cualquier caso es un diagnóstico clínico, porque puede haber falsos positivos y falsos negativos, como en todas las pruebas. Los síntomas no son específicos de esa enfermedad, sino que pueden estar presentes en muchas otras. Por lo tanto, debemos obtener toda la información posible para que el diagnóstico sea lo más correcto posible. Y decíamos, doctor Veronesi, un síndrome incomprendido por la comunidad médica, ¿pero por qué? Porque hay muy poca información sobre esta patología. Tenemos la difusión del conocimiento aquí en Romagna porque conocemos y tratamos este síndrome. Los pacientes operados hablan luego con el médico de cabecera y entonces también adquieren estos conocimientos. Creé mi sitio web principalmente para difundir estos conocimientos. Esta es la resonancia magnética prono, en la que a la izquierda está el trabajo de nuestros colegas japoneses
y a la derecha una pequeña aportación nuestra sobre este método que publicamos en una revista científica internacional. Pero si seguimos, estos son los síntomas de los que hablábamos, con alteración también del control del esfínter urinario y fecal. Evidentemente, primero hay que excluir las patologías más frecuentes. En el límite, si todo es negativo, podremos centrarnos en la investigación de esta enfermedad rara e incomprendida. Este síndrome se describió por primera vez en 1990. Solo se refería a niños que presentaban trastornos urinarios y una resonancia magnética normal, por lo que no es necesario que los 3 grupos de síntomas estén presentes al mismo tiempo. Normalmente, la técnica quirúrgica clásica se realiza bajo anestesia general, con incisión en la piel, apertura de la musculatura, extirpación de parte de la vértebra, apertura de las meninges. Dentro está lo que se llama la cauda equina, porque parece la cola de un caballo, son raíces nerviosas, y dentro está el filum terminale. Solo se corta el filum terminale para evitar daños neurológicos. Las complicaciones que puede haber también están relacionadas con lo invasivo del abordaje. Más adelante hablaremos de nuestra cirugía mínimamente invasiva con anestesia local, que es un tipo de cirugía totalmente diferente. De hecho, sus pacientes, doctor Veronesi, son operados con una técnica quirúrgica mini invasiva, obviamente innovadora. Háblenos un poco de ella, entremos en detalles sobre esto. En lugar de ir al cerebro, así, en lugar de abrir las meninges y encontrar el filum terminale intradural, se llama así porque la dura madre es una meninges, operamos a este nivel donde existe esta membrana que retiramos, por lo que no retiramos ni 1 milímetro de tejido óseo, utilizamos el microscopio quirúrgico, como podemos ver más adelante en el corto que les muestro, y disecamos el filum terminale extradural bajo anestesia local. La película es de un paciente extranjero y también tenemos al intérprete en el quirófano y dura 25 minutos. Al cabo de 1 hora el paciente está de pie caminando y al día siguiente recibe el alta hospitalaria. ¿Cómo es la operación entonces? El dolor es mínimo debido al pequeño corte en la piel. En el campo quirúrgico no hay estructuras nerviosas, por lo que no es posible que se produzcan daños neurológicos. La única complicación es la de un corte de piel que puede infectarse como todos los cortes de piel, pero hacemos profilaxis antibiótica en quirófano, así que solo tenemos 3 o 4 pacientes de casi 400 operados con este problema y se curan con una pastilla de antibiótico. No hay comparación con las complicaciones de la cirugía clásica, en la que puedes tener una fístula de licor, infección con posible meningitis. Totalmente diferente. Así que hablemos de los beneficios de esta técnica quirúrgica, doctor. La ventaja en cuanto a los síntomas subjetivos es que es el paciente el que nos dice en el seguimiento cómo se encuentra, pero hay algunos pacientes, afortunadamente pocos, que incluso tienen síntomas tan incapacitantes que cojean de los dolores que padecen. Y en este caso tenemos otra película en la que se ve a un paciente fue examinado antes de la operación. A consecuencia de una caída, empezó a tener síntomas y esto también es algo para lo que no hay una explicación específica. El filum terminale está unido al coxis y a la médula espinal y en la caída puede haber un tirón que desencadene los síntomas. Se había planteado la hipótesis de que este chico tuviera problemas psicológicos porque no se encontró nada en los exámenes, y en la película postoperatoria ya se puede ver unas horas después de la cirugía cómo el paciente vuelve a caminar con normalidad. Esto explica el potencial de esta técnica quirúrgica invasiva, que es sin duda una técnica puntera en cirugía de la columna vertebral. Su protocolo de diagnóstico quirúrgico se describió por primera vez en la literatura médica científica internacional, por lo que es una gran satisfacción. Llevamos muchos años ocupándonos de esta técnica quirúrgica y también hemos operado a casi 30 pacientes del extranjero. Porque el boca a boca entre los pacientes en los diversos grupos sociales extranjeros, donde dan testimonio de su experiencia en Veronesi, en Romaña, incluso allí los médicos no ayudan porque no conocen este síndrome. Imagíname contactando con médicos en Europa, en América. También operamos al primer paciente africano, así que desde este punto de vista, la difusión de las noticias se hace a través de las redes sociales.
Nuestra satisfacción ha sido grande porque publicamos por primera vez la técnica quirúrgica de la cabeza en 2018 en Operative Neurosurgery, una importante revista científica, y unos años más tarde, siguiendo los pasos de nuestros colegas de la Universidad de Hiroshima, que publicaron la resonancia en decúbito prono que tenemos en la que ellos, sin embargo, hicieron la técnica quirúrgica clásica, la descripción de la cirugía. Nosotros hemos descrito la resonancia en decúbito prono, pero con la técnica quirúrgica mínimamente invasiva. Y estamos muy orgullosos de ello. Absolutamente, absolutamente, pero en este caso, doctor, ¿podemos hablar de prevención? ¿Es posible prevenir este síndrome, en su opinión? Prevención no, también porque no podemos evaluar la elasticidad de este filum terminale ni siquiera con resonancia magnética en decúbito prono, por lo que es la evaluación clínica la que nos guía. Es un síndrome que afecta a personas adultas. Esto tiene una explicación por el hecho de que con el paso de los años los discos intervertebrales normalmente se deshidratan y luego reducen su altura, por lo que si el filum terminale es menos elástico, no me da tracción sobre la médula espinal y por lo tanto no tengo los síntomas. ¿Cómo ve el futuro de la investigación en este campo, doctor Veronesi? Ahora en esta zona es importante difundir esta noticia. Aquí en Romaña tenemos ventaja para ayudar a estos pacientes. Hay noticias de septiembre de este año 2023 que vienen de América, donde una madre con un niño pequeño que tenía problemas lo hizo examinar por 17 especialistas y no obtuvo un diagnóstico. Increíble. La madre del niño recurrió a la inteligencia artificial. Aquí se abre un capítulo sobre las ventajas, limitaciones y riesgos de lo que puede ser la evolución del uso de la inteligencia médica. Evidentemente, poniendo los datos de todos los exámenes y la historia del niño en la patología rara, la inteligencia artificial puede ayudar en el diagnóstico. De hecho, esta madre luego se unió a un grupo social, luego fue al neurocirujano y el diagnóstico fue el síndrome de la médula espinal anclada. Abramos el paréntesis de la inteligencia artificial. ¿Cuál es su opinión al respecto en su aplicación a la medicina? Los pros y los contras. Para mí ahora en el tema de las enfermedades raras es la mejor parte de la inteligencia artificial. Evidentemente. Hay límites que poco a poco iremos viendo en las distintas aplicaciones y también tendrá que regularse en función de la patología que tengamos que enmarcar y ayudar a diagnosticar. Hay otras cosas que permanecerán, como el reconocimiento médico, porque el primer instrumento del médico son las manos y los exámenes instrumentales. Así que ya veremos qué pasa. Casi hemos llegado al final de este interesante y detallado episodio, así que me gustaría pedirle algunos consejos para los espectadores que nos escuchan y que padecen este síndrome tan raro y poco conocido. Síntomas en miembros inferiores con resonancia magnética y electromiografía negativas o alteraciones en el control de esfínteres sobre las que el urólogo dice que no tengo jurisdicción, etc. Entonces, estas son todas las piezas del rompecabezas que está empezando a encajar para este síndrome. Así que pensemos antes de decir que este es un paciente psiquiátrico o que necesita apoyo psicológico. Sugiero visitar mi página web, donde hay un enlace a la página web de QSalute, donde hay testimonios de varios pacientes de su viaje que desgraciadamente a menudo sigue este patrón. ¿Recuerdas la página web? www.vanniveronesi.com. Hay mucha información. Puedo escribir lo que quiera en el sitio, pero si uno va y lee los testimonios de los pacientes operados, comprende el potencial y la posible solución a este problema, que en cualquier caso no es una patología peligrosa que pueda causar graves déficits neurológicos. Dejemos esto claro. Pero entre los distintos grupos de síntomas, como el dolor de espalda, de miembros inferiores y los síntomas urinarios, si la incontinencia urinaria aparece y está presente durante más de 6 meses, el porcentaje de mejoría tras la cirugía se reduce. ¿Cuál es su consejo para los espectadores? Informarse también a través de mi página web, ver y suscribirse a algunos grupos sociales dedicados a esta enfermedad rara. También los hay americanos, recomiendo fiables, leer los testimonios de los pacientes donde describen lo que han vivido,
después probarlo con el médico que creáis que debéis elegir por competencia y buscar una solución a los problemas. Le doy las gracias. Gracias, doctor Vanni Veronesi, por intervenir con información útil sobre un tema que en realidad se conoce poco. Le veré de nuevo en el estudio para hablar de otros temas relacionados con la medicina y la sanidad en nuestra zona. Gracias al doctor Vanni Veronesi, neurocirujano del Hospital per gli Infermi de Faenza, Romagna, y gracias a todos por su atención en la próxima cita. Hasta pronto.